En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. Bienvenidos a una nueva emisión de Huellas del 73. Huellas donde repasamos lo que sucedía exactamente 50 años atrás en el mundo, en el país, en la provincia y por supuesto y fundamentalmente en nuestra ciudad de San Francisco. Aquí estamos transitando ya la semana donde se producían las elecciones del año 73, las elecciones del 11 de marzo de 1973. Arturo, hemos venido transitando en semanas anteriores todo el proceso, las campañas electorales, los candidatos, los perfiles. Llegaba el momento en el que los argentinos, después de 10 años, la última elección había sido en el año 1963, ¿verdad?, donde había resultado electo presidente don Arturo Humberto Ilia, volvían a las urnas. Bien, esto es lo que vamos a repasar hoy, hechos ocurridos entre el 9 y el 15 de marzo del 73. Como bien dijiste vos recién, ya teníamos las elecciones a punto de concretarse, así que en la noche del día 10 de marzo habla, por última vez, hacia el país previo a las elecciones, el presidente, que era el presidente de facto, Alejandro Agustín Lanús. Él lo hace a modo de una advertencia a la población, a la ciudadanía. Sí, no fue un simple discurso de despedida, no, tenía un contenido político fuerte. Un fuerte contenido político, donde él, primero, como ya venimos diciendo siempre, aseguraba que las elecciones se hacían, se iban a respetar y el 25 de mayo entregaban el gobierno, a quien fuera. El tema, fíjate lo que dice en ese discurso Lanús, que él subrayó ahí que acá con estas elecciones se podía ganar definitivamente la existencia de una auténtica democracia en libertad, con paz, con justicia social y con dignidad humana. Pero también del sufragio, dijo Lanús, puede resultar que la República pierda y se sumerja en la anarquía, la obsecuencia, la delación, la corrupción, el engaño, el mesianismo, el envilecimiento de las instituciones, el cercenamiento de las libertades, la implantación del terror y la tiranía o la subordinación a la voluntad omnímoda de un solo hombre. No se guardó nada. No guardó nada, o sea que, bueno,
obviamente el único hombre, digamos, era Perón, ¿no es cierto? O sea que podía el país ir, decía Lanús, hacia una democracia, hacia una libertad, o a someterse a lo que decidía una sola persona. Muy fuerte el discurso, ahora nomás de la elección, y cuando ya nadie podía responderle nada. Claro, porque estábamos en veda electoral. Estaban en veda. Bien, las elecciones se realizan concretamente entonces el 11 de marzo, mucho entusiasmo en todo el país, gran participación, pese a esa situación que había previa de poco interés en lo que hacían los políticos. No se manifestó. No se manifestó en la realidad. Se votaba con el sistema, la primera vez que se votaba en la Argentina, con el sistema de balotage, que le llamaban, que era un sistema francés, lo traían a la Argentina, que era la posibilidad de la segunda vuelta. Si no se alcanzaba un porcentaje determinado de votos, había que ir a una segunda vuelta, un sistema similar al que existe en la actualidad. Que tenemos en la actualidad. Y bien, el tema es que la fórmula de Héctor Cámpora y Solano Lima, como decía la campaña, ¿no es cierto?, los hombres del Frente y de Perón, obtuvieron en esa elección 6 millones de votos, en números redondos, 6 millones de votos. La segunda fuerza, ¿no es cierto?, elegida fue la de Ricardo Balbín y Eduardo Gamón, que tuvieron 2.600.000 votos, una grandísima diferencia. Una diferencia abismal. Nunca tuve dudas de que las elecciones se llevarían a cabo sin proscripciones, sin trampas y en un marco de absoluta libertad. Asimismo, mi gobierno tomará contacto con los señores Cámpora y Lima para analizar con ellos esta particularísima situación. De modo tal que, si bien había un margen para una segunda vuelta por muy pocas veces. Claro, el radicalismo días después renuncia a ir a una segunda vuelta. Ya está. Le dio por ganada. Claro, le dio por ganada. Una situación, si se quiere, similar, más acá en el tiempo, a la que sucedió en el 2003, cuando en primera vuelta Menem le gana por escaso margen a Kirchner y renuncia a ir a la segunda vuelta. Claro, él propio fue al revés, el ganador renunció a ir a la segunda vuelta porque avisoraba que podía haber un voto castigo. Exacto, hay una diferencia muy grande. El caso es que acá Lanús, entonces al día 12, luego ya de conocidos bien los resultados, habla nuevamente al país y reconoce el triunfo del peronismo y dice que inexorablemente, 25 de mayo, entregaban el gobierno, así que ahí empezaba un periodo de transición. Es más, en días siguientes, Lanús después fue a la sede del Partido Justicialista, él fue a la sede del Partido Justicialista a reunirse con Cámpora. Claro, para acordar la transición. Para acordar la transición. Bueno, de Córdoba, ganó Obregón Cano. Después, porque ¿Cómo después? El triunfo... No ganó Obregón Cano, si Obregón Cano fue el gobernador. Fue el gobernador, pero el que ganó las elecciones el 11 de marzo fue la forma del radicalismo, que era Víctor Martínez, Felipe Sely. ¿Y por qué no fueron gobernador y vice? Porque hubo en el mes de abril segunda vuelta. Un datazo ese. En Córdoba hubo una elección de gobernador con balotaje. Dentro de toda la onda peronista que había en el momento, en Córdoba ganó el radicalismo. En la primera vuelta ganó el radicalismo. En la primera vuelta ganó el radicalismo. Por una diferencia no importante, pero ganó. Y obligó a esto a ir a un balotaje en abril. Lo mismo que en la provincia de Santa Fe. Bien. En la provincia de Santa Fe, ahí teníamos la fórmula, digamos, del justicialismo, para decir de alguna manera, aunque no eran del peronismo, pero sí era del justicialismo, con Silvestre Beni y Cuello. Claro. ¿No es cierto? Que tuvieron que ir ellos ahí a la segunda vuelta con Carlos Natale y Mario Verdú, que eran de la Alianza Popular Federalista. Este es un dato muy interesante de Córdoba, ¿no? Porque cómo Córdoba, a lo largo de toda la historia, incluso en un momento como el que vos señalás, donde el peronismo se llevaba puesto todo, Córdoba marca una diferencia. ¿Sí? Y si bien no se queda con la gobernación porque había instancias de segunda vuelta, en primera vuelta en Córdoba gana el radicalismo. Claro, y es decir, en la segunda vuelta gana el peronismo, porque se creó en el país todo un clima muy proclive a votarle al ganador. Claro. Se plantea de votar al ganador. Claro. Lo vamos a volver a ver en septiembre cuando va la fórmula Perón-Perón.
o sea... Bueno, ya vamos a ver un resultado claro, y lo vamos a comparar con... Pero era toda una cuestión de una tendencia de mucha gente joven también que nunca había votado. Tengamos en cuenta que la última elección, como recordaste vos, era en el año 63. Ahí hubo 10 años, ¿no es cierto?, de personas que a partir de esa fecha cumplieron 18 años que podían votar y nunca habían votado. O sea, hubo un voto joven muy grande. Todo este proceso electoral era la salida que encontraba la Argentina para un proceso de violencia muy acentuado que provocó la muerte de miles de personas. Estábamos votando en esta semana y sin embargo aquí, muy cerca nuestro, había episodios de violencia todavía que persistían. El día 15 se produce precisamente por la organización Montoneros. 4 días después de la elección. Ya asegurado de que el gobierno se entregaba, o sea, no era que el gobierno andaba especulando con que no... Y el gobierno militar había perdido la elección. Perdió la elección y aseguraban que el 25 de mayo se entregaba el gobierno. La organización Montoneros, identificada obviamente con el peronismo, provoca acá en la zona nuestra, más precisamente en el cruce de la ruta 3419, un golpe, comando muy importante en el que roban un camión cargado con 6 toneladas de explosivos que se producían en Rafaela, claro, y que en ese camión eran llevadas hacia Pampa de la Chala para trabajos de minería. Entonces hay un comando de Montoneros con uniformes policiales, con vehículos similares a los de la policía, detienen la marcha del camión, los camioneros paran por un supuesto control que era habitual en la ruta, y no, sino que eran subversivos que secuestraron el camión. A los camioneros los llevaron a la localidad de Ataliva, los abandonan en ese lugar, en la provincia de Santa Fe, y del camión nunca más se supo nada. Se supo que fue Montonero porque las organizaciones estas, cuando daban cualquier golpe de comando, luego lo reivindicaban. Entonces, fuimos nosotros los que hicimos tal cosa y todo, un poco también para, tan mal usada la palabra, era como promocionarse y hacerle saber a los otros grupos subversivos, que eran varios, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba haciendo cada uno de ellos. Pero esto ocurrió precisamente aquí, a 4 días de unas elecciones. A 30 kilómetros de San Francisco. Y a 30 kilómetros de San Francisco. Volvamos a la elección, Arturo, repasamos lo que pasaba en el país, en la provincia. Bueno, San Francisco bien, tuvo su jornada electoral. Claro, y acá, bueno, ganó también el Frente Justicialista de Liberación, que llevaba la candidatura de Mariano Juan Planels, y segundo fue el Movimiento de Unión Vecinal, que postulaba al doctor Antonio Lamberghini, y tercero, la fórmula del radicalismo de Raúl Perracchioli. No ganó el radicalismo en San Francisco porque acá fue dividido, claro, sino posiblemente hubiese también ganado el radicalismo en San Francisco. El tema viene a que también en varias localidades de la región ganó el radicalismo. Sí, en esa, los intendentes fueron radicales. En el caso de Planels, lo que podemos resaltar así en este primer momento de la elección con la que él fue elegido, que llevaba en su lista a 4 mujeres como candidatas. Que era toda una novedad para la... Era una novedad. O sea, el resto de las listas no tenían esta cantidad de mujeres. Esa cantidad de mujeres, exactamente. Bueno, la primera de todos, ¿no es cierto?, es Hortensia Zavales Ferreira, que concretamente después fue concejal. Tenía 2 candidatas a concejales suplentes, que fueron Josefa Juárez de Casagrande y Celina Tribilín, claro, y una mujer para el Tribunal de Cuentas, que era Clara Rosa Acerrá. Esas fueron las 4 mujeres que acompañaron a Planels en su lista. En su lista que resultó triunfante. Arturo, muy bien, ahí ya tenemos todo el panorama. Gana el peronismo a nivel nacional con una diferencia sustancial. En la provincia gana el radicalismo. Claro, en esta elección del 8 de marzo gana el radicalismo. Abril. Claro. Y en San Francisco, bueno, Mariano Juan Planels accede a la intendencia. Salgamos un poquito entonces de la política, metámonos un poco en la música. Era una época muy festivalera
esta de los Exactamente. 70. Sí, veníamos a la luz de los festivales de Cosquín, de Jesús María, y acá ya en la década del 60 se realizaban muchos festivales también con figuras nacionales. Pero concretamente en algunas instituciones más chicas, ¿no es cierto? El caso del Sport, por ejemplo, se realizaban algunas peñas, pero eran muy importantes y muy promocionadas. Y lo interesante está que en una de las peñas estas actuó ahora en el mes de marzo, previo también a las elecciones todavía a este festival, un conjunto local que se llamaba Los Nocheros. Igual los nocheros ateños. Que eran los nuestros. Estos eran los nocheros. Nosotros un conjunto folclórico Los Nocheros y un conjunto melódico Los Nocturnos. Era muy gente de la noche. Sí, señor. Los músicos Los nuestros. músicos nuestros. Así que lo interesante de este conjunto Los Nocheros estaba integrado por Leónidas Montenegro, papá de Orlando Montenegro, del sindicato actual de comercio. Un dirigente gremial muy reconocido de las últimas décadas. Exactamente, que él mismo nos ha facilitado fotos, ¿no es cierto?, para que podamos mostrar de su padre con los demás acompañantes. Los otros compañeros eran Barrios, Mansilla e Ítalo Robledo, que eran los integrantes de ese conjunto. Después formaron otros conjuntos nuevos, eran grupos que se formaban por 1 año, 2 años y se iban disolviendo, iban cambiando el nombre, en fin. Pero acá lo que teníamos también era la presencia de un músico muy destacado que tuvimos en los años 60 en San Francisco, que era Eduardo Biancotti. Eduardo Biancotti fue un excelente concertista de guitarra nuestro, de acá de San Francisco, que para ese tiempo ya se había retirado, digamos, de los escenarios de alguna manera, pero actuó muchísimo siendo joven, y ahora ya era como un profesor, y él presentaba acá en este festival de concertista de guitarra. Claro. En el Sport a Horacio Saavedra, que fue una persona que también tuvo algunas incursiones en aquel momento. Y acá surgía también un conjunto que eran los 5 del Este. Siempre se usaba mucho el nombre del Este por el Este, San Francisco, el Este de Córdoba, eran los 5 del Este, que son el origen en realidad de Cantoral, del quinteto Cantoral primero y luego Cantoral, que fueron los que trabajaron mucho con César Isela. Claro, tuvieron una trayectoria excelente. Claro, musical. y precisamente en esa presentación del Sport interpretaron un tema que se llamaba La semilla que quiero sembrar. La semilla que quiero sembrar era un tema que escribió Luis Ángel Nassi, que es de acá de San Francisco, y la música la puso Carlos Vergesio, que al día de hoy sigue haciendo su carrera artística en Buenos Aires. Carlos Vergesio, uno de los líderes de Cantoral. Así que vamos a escuchar acá, porque yo tengo un testimonio de los dos, ¿no es cierto? Un testimonio de ahora, de los dos, de Luis Nassi, explicando por qué habían escrito esa canción, él había escrito esa canción, y el negro Vergesio explicando por qué había musicalizado ese tema que cantaron en el Sport en aquel momento. Bueno, Luis, contame un poco, ¿cómo es el tema de esta canción que vos escribiste en el año 1973? Bueno, vos me trajiste el recuerdo de qué año era, porque yo no me acordaba. Sí, La semilla que quiero sembrar. Yo hice la letra y se la di al negro Vergesio, que le puso música, y después la interpretaron con el quinteto Cantoral. Así fue. Hay una pequeña anécdota. Estábamos en el teatrillo que funcionaba en la fábrica Tampieri, ¿te acordás? Ahí, y me acuerdo que estaba Pancho Montiel y dijo, bueno, y ahora vamos a interpretar de Cargill y Luis Nassi La semilla que quiero sembrar, haciendo una broma, ¿no? Eso fue. Si querés te puedo decir alguna estrofa Dale. de esa canción. Bueno, dice, yo quiero echar en el surco semillas de libertad y cuando crezca la planta, bajo su sombra, crear. Esa era la temática. ¿Cómo están? Bueno, qué lindo este recuerdo que trae Luis Nassi de aquellas lindas épocas de los comienzos de Cantoral y de esa letra que me acercó para que yo le ponga música y después la cantamos con Cantoral en el teatrillo, en el viejo teatrillo municipal. Qué lindo recuerdo, la verdad. Y la letra esa, les digo que hoy tiene mucha actualidad. Me parece que voy a volver a ponerle música,
porque de aquella no me acuerdo. Y esos fueron mis primeros pasos como autor, que realmente me han dado a lo largo de toda mi carrera como artista muchas satisfacciones. Haber compuesto con Hamlet Lima Quintana, con Tejada Gómez, con Truyenqui, con Argentino Luna, Tarragó Ross, en fin, una cantidad enorme de artistas y que me han grabado esos temas, después los Chalchaleros, los Tucutucu. Para mí ha sido un honor. Esos son los comienzos de mi vida autoral. Quizás fue el primer tema el que me dijo, vos tenés que seguir con esto. Y hasta tuve la suerte de componer una canción con el gran autor mexicano Roberto Cantoral, el autor del reloj. Así que puedo darle gracias a la vida que me ha dado tantas satisfacciones, y esta beta autoral que quizás nació ese día, el día que Luis Nassi me entregó esa letra, la semilla que quiero sembrar. ¿Y en qué contexto del país estábamos para que vos hagas una canción así? Una efervescencia tremenda era. Era una efervescencia previo al triunfo del peronismo. Ya estaba todo, prácticamente ya se sabía que iba a ganar el peronismo. Y bueno, eso era una efervescencia tremenda la que teníamos en el país. Además de esto, de la peña del Sport, y donde cantaban esta gente, teníamos una peña que se llamaba Santa Fe, que estaba por el lado del barrio Sarmiento, en San Francisco, y ahí volvieron a actuar los Nocheros, el Chango Figueroa, el recitador Juan Albino Perea. Juan Albino Perea era un recitador folclórico muy importante de nosotros, muy afín al partido peronista también, y era acá secretario general del gremio de estibadores de San Francisco. Pero la figura que se destacaba en este grupo era una joven cantante del momento, que era Sara Isabel Juárez, que la conocían todos como la Calandria del Este. La Calandria del Este también, el Este otra vez aquí presente en el Este nombre. acá presente, claro. Y bueno, el que le había puesto el propio seudónimo, ¿no es cierto?, de la Calandria del Este era el papá de ella, que era Jerónimo Rodolfo Juárez, músico que también la acompañaba, y ella tuvo una trayectoria muy interesante desde del final de los 60 hasta más o menos 73, 74, cuando después ya cambia, se dedica al estudio, al tema de profesorado, de idiomas. Sí. Al día de hoy, ¿no es cierto?, Sara todavía está plenamente vigente en San Francisco, completamente vigente, con SADE, con la Sociedad de Escritores, con la enseñanza de italiano, de inglés, de francés, una persona que viaja mucho, en fin, que tiene un rol importante dentro de la cultura de San Francisco. Y ella también estuvo acompañada en algún momento entre los guitarristas, los músicos que la acompañaban, especialmente por Leónidas Montenegro, por Antonio Lencina, Jorge Cuaranta, Carlos Prigioni, Oscar Acevedo, Hugo Ledesma y Emilio Tejeda. Y bueno, había recibido incluso de parte del intercomisionado, el comisionado en ese momento, Guillermo Peretti, una pequeña distinción como una embajadora cultural de San Francisco, porque ella trabajó en muchos festivales en la provincia de Córdoba, provincia de Santa Fe, y había incursionado en aquel tiempo, que era lo máximo llegar allá, en algunos programas de la televisión de Buenos Aires, o sea, intervenir con un tema o dos temas en un programa de televisión en esa época era un logro extraordinario. Traer en el recuerdo a la Calandria del Este de los años 70 es seguir sintiendo la misma emoción que sentía cuando tenía que representar a mi ciudad de San Francisco o a la provincia de Córdoba en grandes escenarios, en escenarios importantísimos, como Paso del Salado en Santa Fe, como en la provincia de Buenos Aires, como en el mismísimo escenario mayor de la ciudad de Cosquín. Ha sido siempre todo un orgullo. Todo esto hace a que la emoción siga siendo la misma, exactamente la misma. Un orgullo haber sido la Calandria del Este, o tal vez seguir siéndolo, ¿no? Un honor. Así que bueno, esta era un poco esa cuna de gente joven que en aquel momento se dedicaban mucho al tema folclórico en particular. Así como había otros con el tema de la danza y todo, pero el centro musical estaba dado en la música folclórica en esta época.
Bien, estamos hablando de música y llegamos al momento de despedirnos de este programa y lo hacemos como un clásico con buena música. ¿Qué le vamos a entregar en esta materia a nuestra gente hoy? Bueno, en este tiempo, en esta semana acá, no teníamos presencias musicales en San Francisco en razón de todo el tema electoral, ya había pasado el carnaval, no teníamos entonces ninguna presencia local. Vamos a buscar algo que tiene que ver con la música del momento a nivel mundial y, así como en otros momentos fuimos a Viña del Mar, vamos ahora al Festival de Eurovisión, que se realiza en Europa, por supuesto, y ese año el conjunto que se destacó era un conjunto español, que eran Mocedades, Claro. ¿no es cierto? Y bien de la época, bien de aquella época, tenemos un video en el que estos muy jóvenes cantantes españoles interpretaban un clásico que lo escuchábamos después mucho en las radios, la gente iba a Casa Cento, a Lamborghini, a Curtino, en lugar de la casa vendían los discos de vinilo, a comprar los discos precisamente de Mocedades, porque en eso estaba, entre ellos, estaba el tema Eres tú, que es la canción que interpretan ahora en el cierre de Huellas. Con Mocedades, entonces, y con esta bellísima canción, nos despedimos hasta el próximo programa. Como una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Agua así eres tú, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú. Todo mi horizonte eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron.
Acción Elevadores e Hidrogrúas, estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.